Hoy vamos a energizar la subestación y les voy a mostrar cuál es el proceso para cierre. Cuando se está trabajando a la intemperie, no es necesario un traje ignífugo de esta clase. Los trajes ignífugos se van a clasificar en categorías. ¿Qué categorías? Según los kilocalorías que soporten. Están los clases 0, 1, 2, 4, donde 4 es el que soporta mayor capacidad de temperatura ante arco eléctrico. El que yo tengo en mi poder es un clase 3, soporta entre 25 y 40 kilocalorías. ¿Para qué es el traje ignífugo? No es un traje dieléctrico, o sea, no es que si cae un cable aquí no me vaya a electrocutar. Básicamente está hecho porque con la operación eléctrica es muy fácil que salga arcos eléctricos, esto genera calor. Y ese arco eléctrico puede generar chispas que pueden saltar hacia la persona. Si uno está usando ropa normal, muchas de ellas tienen poliéster. Y el poliéster se derrite y eso se pega a la piel, provocando quemaduras. El traje ignífugo lo que va a evitar no es que yo me incendie, si yo me quedo en las llamas, este también va a prender fuego. Lo que va a evitar es que si saltan chispas, ¿cierto? Estas chispas derritan el traje y esa finalmente se termine pegando a mi piel. De la misma forma, donde vamos a tener un traje ignífugo, vamos a tener caretas antiarco eléctrico. ¿No? Nuevamente, el objetivo es que las chispas caigan en la careta y la careta sea capaz de soportar sin derretirse. Y obviamente eso protegerá la vista de las personas. Dependiendo del tipo de trabajo y la comodidad, están los sistemas de careta de este tipo o tipo snorkel. Los tipos snorkel, si yo los voy a tener que usar, tiene que ir también acompañada con una capucha anti-ignífuga. Básicamente esto es para evitar que caigan elementos quemantes, ¿cierto?, en el pelo, que es pelo súper inflamable, o por el interior de la ropa. Mucha gente hace esto cuando se pone estas cosas, porque esto sobra y se lo manda dentro de la ropa. Esa es la forma incorrecta de hacerlo. El objetivo de esto es evitar que algún material, alguna chispa, algo caiga del interior de la ropa, por tanto, esta pieza tiene que ir por fuera del traje ignífugo. Ahora, este tipo de protección, a excepción del casco y este tipo de traje, con esta categoría, si uno trabaja al aire libre, no es necesario. Pero hoy en día, con la normativa vigente dentro de salas eléctricas para manipular tableros energizados, es obligatorio su uso. Hoy en día no les van a permitir en ninguna empresa ingresar a la sala eléctrica a realizar trabajos sin el debido tipo de traje ignífugo. Ahora, hay diferentes tipos de traje ignífugo. ¿Y de qué va a depender el tipo de traje ignífugo que se va a realizar? Cuando ustedes hacen el estudio de protección eléctrica, también van a determinar los niveles de arco eléctrico, se los van a medir. Según los estudios de arco eléctrico van a poder determinar cuánta calor se va a generar en la zona si hay un cortocircuito. Entonces, por ejemplo, si el calor desprendido son de día 25 calorías, pueden usar un traje ignífugo clase 2 o 3. En cambio, si es sobre 40 kilocalorías, están obligados a usar un traje 4. Y el traje 4, usarlos es extremadamente incómodo porque yo creo que han visto fotos de ese traje que tapa completo. ¿Según quién viene dado esto? Según la norma NFPA 70E. ¿Se acuerdan que lo vimos en la primera evaluación, cierto? Perfecto. En ese aspecto, luego vienen los elementos que van a estar destinados a salvar la vida. El primero de ellos son los guantes dieléctricos, pero muchas personas piensan que estos son los guantes dieléctricos. No. El guante dieléctrico, jóvenes, es solo el guante de goma. El guante de goma va a permitir proteger a la persona frente a descarga eléctrica. Pero el guante de goma es muy frágil, es fácil que se rompa con algún material, alambre, etc. Y en esa función es que el guante de goma se recubre con el guante de cabretilla. O sea, la cabretilla protege al guante de goma y el guante de goma protege al eléctrico. Es así el proceso. Bueno, esto también lo hemos visto. Los guantes tienen clases. Clase 0, hasta 1000 voltios. ¿Cierto? Clase 1, hasta 10.000 voltios. Clase 2, 20.000 voltios. Clase 3, 30.000 voltios. Y clase 4, 40.000 voltios. Eso sería lo ideal, pero la mayoría de los guantes no llegan al tope de su voltaje. Entonces, no se asusten cuando vean un clase 1 y diga 7.600 voltios. O un clase 2 y diga 16 o 17.500 voltios. O un clase 3
que diga 26.000 voltios y un clase 4 con 36.000 voltios. Por ejemplo, este dice que es clase 2, de que al menos estoy seguro que hasta los 16.000 voltios no me va a pasar absolutamente nada. No, ahora si quieren ver qué se siente tener un guante de eso en las manos. No sé si el alumno anterior ha tenido algo. ¿Es difícil trabajar con esto? Aquí tengo un clase 3, esos son clase 2. Este no se lo pongan porque tiene que tener un talco raro adentro. Ya. Entonces, jóvenes, vamos a proceder a energizar la subestación. Para energizar la subestación, ¿cierto? Obviamente hay que trabajar de manera segura. Ahora no es necesario el uso de la capucha en esta situación, pero Válida por favor. no mi cara. Entonces, para poder trabajar, ¿cierto?, con energía, obviamente lo primero son los elementos de seguridad. Y eso se me estaba olvidando. Zapatos de seguridad son extremadamente importantes. El otro elemento de seguridad, y por qué yo de repente soy confianzudo al trabajar aquí, es porque tengo esto. Son alfombras dieléctricas. Las alfombras dieléctricas me aseguran, ¿cierto?, que no estoy en contacto con tierra, por tanto, teóricamente si yo tomo una fase y está la alfombra, no debería por qué descargar energía. ¿Y el que le falta agua? No sé si eso más pongo. Es costumbre, ¿no? Voy a sacar estos lentecitos porque estos lamentablemente se me empañan. Bien. Entonces, me falta algo para poder empezar a trabajar. Anda a dirigir el tráfico, Ya, estos guantes son guantes de algodón, básicamente los guantes de goma hacen transpirar demasiado la mano, por tanto la mayoría de ellos cuando vienen nuevos traen este par de guantes de algodón, que básicamente es para que absorba la humedad y la mano dentro no se resbale. O los guantes de látex. Ahí anda el hecho todavía. Bueno, ustedes saben, todos saben bajar un automático si me da la corriente, ¿cierto? No. No sé, si por A, B, C motivo me empiezo a electrocutar, no se le ocurra tocarme, porque van en vez de ser un electrocutado van a ser dos. Hay que dejar ahí que ir corriendo una voladora y No, ustedes entran directamente aquí y bajan el breaker y eso es todo. después, profe, detalle. Y obviamente que el que me salva la vida, pues Por 7. Bajamos el ramo al tiro. bien, jóvenes. Ese sonido que escuchan es el de transformadores de medida y de voltaje básicamente vibrando. Ahora, actualmente, cierto, voy a hacer una última inspección visual antes de operar. Los seccionadores XS me permiten gestionar una visión alejada de que el sistema está desenergizado. Bastones abajo, sistema desenergizado, ¿cierto? Voy a hacer una inspección por esta zona. Aquí no hay nada. Nada que pueda hacer contacto y quemar algo ahí. Transformadores. Cables están firmes. Bien.
Vamos a energizar. Cuando alguien va a energizar, el primer bastón que se debe cerrar siempre es el del centro, nunca los extremos. ¿Por qué? Porque si dejo el del centro al último, cuando voy a cerrar el último, puedo pasar a llevar los otros y botarlos. Y eso va a generar arco eléctrico. La operación debe hacerse lo más rápido posible para evitar la formación nuevamente de arco eléctrico. Ahora, muchas personas dicen, no, ahora hay que cerrar el izquierdo y luego el derecho. La verdad que da lo mismo. Cerrando el del centro primero, ya evité un posible accidente. Estaba mala la inspección. Para mala la infección. ¿Por qué pasó eso? ¿Qué hubo? Un cortocircuito. ¿Por qué habrá pasado eso? Contacto puede haber sido. Por contacto. ¿Puedo inspeccionar la zona final antes de desenergizarla? No, ¿cierto? Para eso debo usar un load buster. Transformador desenergizado. Y ahora vamos a ir a mirar qué fue lo que pasó. Las chispas procedieron de este punto, ¿cierto? ¿Qué habrá provocado la falla? O solamente fue como pasó mucho tiempo desenergizado. Recuerden que los transformadores tienen corriente de INRAS y puede haber sido la aparición de ella. O las que empezaron estos mecánicos están con problemas. Pero eso sería raro. Ya. ¿Qué es lo que pasó? Bien. Algún chistosito tomó la fase y el neutro pasó por el fusible y cerró. Y al cerrar, operó nuestro pequeño amigo fusible. Nada. Ya vamos a volver a revisar. Ah, no. No, estaba bien. Ya, no tenía que hacer corriente de INRAS como así. Ya, volvamos a electrizar. Y bueno, además que no cayó ninguno de los fusibles tipo hilo, así que no, cortocircuito no ocurre. Bien. ¿Dónde dejé la práctica de cierre? Me perdí una práctica. Ahí. Vamos a cerrar de nuevo. ¿Por dónde cierro primero? Medio. Centro, ¿cierto? Volverá a explotar. A ver. Está sonando el transformador, ¿cierto? Ya, ¿cómo puedo verificar si tengo media tensión en el sistema? Con un detector de Tensión. tensión, muy bien. Vamos a ver si hay voltaje o no.
Ya, hay tensión, ¿cierto? Por tanto, cuando ya está energizado, ¿cierto? Y tengo 13.200 voltios, yo no podría estar a esta distancia si no tuviera este traje. Tampoco podría hacer esto. Y menos hacer esto. Apágate, Kevin, la luz. Ahí. Bien. Ahora, ese arco eléctrico que ustedes acaban de visualizar, ¿cierto? Es el que se formaría si yo no abro el sistema con un... ¿Cómo se llama esto? Atrapador de carga, ¿cierto? El atrapador de carga es el que me va a permitir realizar la operación del sistema. Ahora, para generar la apertura, siempre los extremos y el centro al final, porque este es muy grande. Fíjense que si lo meto aquí y doy el tirón, puedo pasar a sacar dos bastones al mismo tiempo. Por tanto, siempre los extremos. Ya. Sistema aperturado. Enciende la luz. Entonces, básicamente, ¿cierto? Los equipos de maniobra, como las vértigas, los bastes y el detector de tensión, están pensados para realizar una operación, ¿cierto? En una celda energizada con media tensión de forma segura. Si a esto le sumamos los equipos traje ignífugos, zapatos de seguridad, alfombras dieléctricas, que si ustedes se van a dedicar a hacerle mantención a sala eléctrica, les recomiendo comprarlas, porque a veces uno tiene que trabajar adentro del tablero y está energizado, entonces uno puede poner una dentro del tablero y otra afuera, entonces tú te puedes hincar y todo sin problema, porque si tú estás parado aquí y ya pasáis a tocar una fase y como estás con los zapatos de seguridad, no va a descargar. Pero si estás abajo, uno tiende a poner la rodilla en el piso. Y por ahí sí va a cerrar circuito. Entonces no te saca nada tener zapatos de seguridad. En cambio, con una alfombra dieléctrica, si uno pasa a hacer esa maniobra de aterrizar la rodilla a tierra, se va a salvar básicamente gestionar o cerrar el circuito por la rodilla. Bien, ahora, los bastones portafusibles son el sistema de protección eléctrico más básico que existe Y obviamente es una forma segura de operar. Si ustedes se dieron cuenta cuando yo estaba jugando con estos, aquí había un gatillo, ¿cierto? Este gatillo básicamente lo que hace es impulsar para que el bastón caiga en caso de fallo. Pero más que explicarlo, lo mejor es verlo, ¿cierto? Entonces, vamos a pensar que una persona que no quiere mucho las cosas eléctricas y se le ocurrió hacer un pequeño cortocircuito. Bueno, pequeño entre comillas, porque esto es cortocircuito. Este es un cortocircuito franco, literalmente. ¿Qué cosa? No. Bueno, podríamos haber visto los efectos de la electricidad. No. Suicidio. Ahí sí que quedó clarito. el ejemplo. Ya. Imagina, es que de la corriente el pájaro. No, la pura. Apaga la luz para que se revolenten. Apaga la luz. Ya. ¿Mejor? Sí.
Sí, sí se meten por entre medio de la rejilla. Ya. ¿Tallado? Sí. Ya. Vamos entonces. Vamos. Ya que probamos la subestación y obviamente no voy a hacer más arco eléctrico, por eso está con la verde, con la capucha. Ahora voy a operar una distancia segura. No será necesario usar la capucha. Creo. Bien, entonces, los bastones están abajo. Ojo, no me miren a mí, miren el transformador y donde yo realicé el corto circuito. Qué bueno. Ya. Cerrar, ¿cierto? Centro primero. Ahí obviamente operó el fusible porque había una falla, ¿cierto? El cortocircuito era evidente. Entonces, ¿cómo se retira esto a varios metros de distancia? Bueno, la forma correcta es con la pértiga. ¿Entiende la luz? No más que... Entonces, al retirar, ¿cierto? El bastón portafusible, ¿cierto? Nosotros revisamos. Al revisarlo, ¿cierto? Va a salir el fusible y podemos retirar esta cartucha. Si queda esta protección de plástico, entonces, si no quedó nada del filamento, absolutamente nada del filamento, es señal de que la falla fue cortocircuito y lo ideal es revisar la línea. En cambio, cuando el filamento solo se corta y están los restos, no se fundió por completo, lo más probable es que la falla fue solo una sobrecarga. ¿No está cayendo? Se cayó. No. Ay, no. Y lo otro es, oye, y bueno, y la otra forma de visualizarlo, o algunos eléctricos lo olfatean. El olor cuando es cortocircuito es... Que no está caliente, hombre. Donde ahí se aprecia de que está grabando. Se pone negro completo. Si hubiese sido sobrecargo, hubiese quedado algo de filamento. Bien, ustedes dicen que es cómodo trabajar con los guantes. La verdad que es cosa de costumbre. Y aquellos que vayan a trabajar a Frontel, TGE, Copeland, el uso de los guantes es obligatorio. De hecho, si quieren respetar sus vidas, deben usarlos. No realizar la operación, ¿es cierto? Ese es bueno, profe. Ese es bueno, no hubiera cortado, ¿no? Ahora va a caer plata. Con los hilos. Y quemo toda la subestación. No lo voy a apretar con llave porque como lo vamos a estar seguir usando. Entonces, este es el gatillo que hace que el sistema se expulse. Por tanto, lo primero que hay que hacer antes de poner el hilo fusible es tensarlo. Y obviamente, estos guantes me quedan un poco grandes. Ya, entonces, bueno, una de las malas prácticas de los eléctricos es que no verifican si el cortocircuito desapareció y quieren volver a cerrar, ¿cierto? Veamos lo que pasa. No, vamos a ver qué sucede.
Entonces el eléctrico prepara el fusible, ¿cierto? Ojo, si lo hacen así y lo hacen rápido, no importa mucho, lo ideal es apuntarle a la argolla. Pero me quedé cómodo porque no. Veamos qué va a suceder. ¿Pasó algo? Bueno, aparte de la falla. Entonces muchas veces los eléctricos hacen eso. ¿Por qué? Porque la línea puede tener varios kilómetros y obviamente hay que retener el servicio rápido. Y sucede que casi el 80% de los cortocircuitos son transitorios, entonces lo más probable es que se quemó algo y cayó, entonces los eléctricos vuelven a probar con otro fusible. El fusible vale 3.000 pesos y buscar la falla puede significar 1 o 2 horas. Pero si el fusible vuelve a operar por segunda vez, es señal que hay una falla y hay que seguir con la cuadrilla por toda la línea rastreando donde ocurrió la falla. No caen los árboles. Correcto. Las líneas. Bien. Ahora, para evitar ese problema, y no cuando las fallas son pasajeras, aparecieron los reconectadores automáticos. Este es un ejemplo de reconectador automático pobre. ¿Qué quiere decir esto? Que no es electrónico, es mecánico. Consta de una serie de 3 fusibles. Estos fusibles, si hay un cortocircuito pasajero se genera, opera el primer fusible. Si después, al tiempo, ocurre otro cortocircuito, opera el segundo y finalmente el tercero. Permite 3 reconexiones. Ahora, si el cortocircuito es permanente, van a operar los 3. Vamos a ver si eso... Bueno, la primera vez lo armé con los guantes, era para mostrar que sí se podía trabajar con los guantes, ahora por un tema de tiempo. Lo voy a sacar. Que huele rico. Huele a quemado. Espera, Más 50. Ah, vamos a hacerlo en 50. Oye, que la pancha de manera. Ay, pero. Ni roca de nada. A mí no, yo te lo digo. ¿Qué es lo que sucede? Mira, fíjense en esto. Cuando este cae, está esta pieza, ¿cierto? Con las fuerzas, ¿cierto? Cierra el circuito. Ahora la electricidad pasa por este elemento. Y por ese motivo la falla sigue, se golpea al otro y genera, ¿cierto?, la conexión. Y obviamente opera el último. Entonces es un proceso mecánico bastante simple que me asegura, ¿cierto?, la operación del reconectador. Bien, ojo, fíjense que lo voy a hacer así con la pértiga porque el sistema está apagado, ¿cierto? No se van a poder hacer eso cuando estén trabajando. Sí. El profe me enseñó. Profe, no enseñaron eso. Por aquí grabáis el proceso de conexión de las cosas. No se graba, no, para hacer la práctica. Creo que ya una hora grabando. Sí, que vamos a tener que hacer. Corta porque vamos a demorar. ¿Listos? Sí, capitán.
Mal posible. No, porque no te cuenta. Yo, bueno, tenga aquí. Dos horas de Es que la misma persona. Ya, entonces está bien. Apague la luz. Apague. Está apagada. Es rápido. Y usted accionaron los dos. No dijo. El proceso de reconexión. El dijo, no quiso operar. Este también debería haber operado. Pero vamos a revisar por qué no operó. Como los tickets también aprendiendo muchas cosas. Ya, pregunta, ¿por qué no duró el segundo? ¿No es posible? ¿Mm? ¿No es posible? No, el fusil está bueno. ¿Qué es lo que hice yo ahí arriba, al otro lado? No conectó en la fase. No, se conecté la fase. Pero cuando, después de operar el segundo, yo aperturé allá. A la apertura, ¿puede haber circulación de corriente? No. No, ¿cierto? Entonces, ese es el objetivo del reconectador, que si el cortocircuito es pasajero, el suministro eléctrico va a seguir funcionando. En este caso, el que sobrevivió fue el tercero. Ahora, si el cortocircuito permanece en el tiempo, obviamente, ¿cierto? Obviamente va a accionar, ¿cierto? No está conectado, ¿cierto? Entonces, pasaron las semanas, ¿cierto? Y volvió a haber otra falla. No alcanza a grabar. Entonces, Ahí se cortó por completo el suministro. y ahí obviamente el suministro cae por completo, ¿cierto? Ese es el objetivo básicamente de un seccionador, de un reconectador. Sean tanto digitales, o sean electromecánicos, o automáticos, o un sistema analógico. Básicamente el objetivo es poder ir pausando las fallas, dado que la mayoría de las fallas son de carácter transitorio. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, duda, consulta. El proyecto